Cristo sabe tu vivir. Cristo sabe. La Iglesia de Cristo presenta Con la Biblia Abierta, un programa que bendecirá tu vida. Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos que nos escuchan. Nos encontramos en su programa Con la Biblia Abierta. En este momento quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas, Osvaldo Rodríguez, evangelista de la Iglesia de Cristo en Ejido. También nos acompaña Yalmar Paredes, evangelista de la Iglesia de Cristo Mérida Sur. Y hoy tenemos un invitado al cual le damos la bienvenida, un caluroso abrazo a nuestro hermano Alirio Ortega, anciano de la Iglesia de Cristo San Francisco en Maracaibo. Bienvenidos, hermanos, bienvenido Yalmar, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Alberto, buenas tardes, Osvaldo, Alirio, Leonardo. Buenas tardes a todas aquellas personas que tienen a bien sintonizarnos a esta hora. Muy contento de estar aquí nuevamente, muy contento y agradecido con Dios por la vida física que nos da para poder compartir con ustedes de un mensaje de suma importancia para su vida. Osvaldo, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanos que estamos escuchándonos. Pues en esta tarde, una gran bendición de estar con ustedes nuevamente, agradecido de Dios por la bendición que nos da de estar acá, compartiendo con ustedes pues con la Biblia abierta. Les recordamos, tengan sus Biblias abiertas porque hoy vamos a compartir un programa bastante hermoso, pero muy importante. Bueno, agradecido también de Dios, como decía el licenciado Alberto, hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano, el anciano de la Iglesia de Cristo de San Francisco Maracaibo, nuestro hermano Alirio. Buenas tardes, querido hermano, bienvenido. Buenas tardes, gracias Yalmar, gracias Alberto, gracias Osvaldo por la invitación que me han hecho para participar en este bello programa. Espero que en el nombre de Cristo Jesús todas las personas que nos escuchan sean edificadas, bendecidas, sus vidas tocadas por el poder de Dios y sobre todo transformados por el poder de la palabra. En este momento quisiéramos recordarles nuestras líneas telefónicas si usted tiene alguna duda con respecto a los temas que hemos tratado en el programa o quiere hablar acerca de la palabra de nuestro Señor. Usted puede hacerlo a través del 0412-126-1642. También contamos con el 0416-121-7054. Recuerde que también tenemos un correo electrónico que se llama iglesiadecristo@hotmail.com. Ya volvemos. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Cristo sabe tu vivir.
Bien amigos, continuamos con su programa Con la Biblia Abierta. El tema de esta noche es realmente importante para todos nosotros. Vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Habrá vida después de ella? La muerte siempre ha sido objeto de enorme curiosidad entre las personas, pero más allá de lo que es la muerte en sí, la curiosidad y los diferentes puntos de vista se han centrado en lo que hay más allá de la muerte. Nadie duda de la muerte en sí misma, pues a diario nos encontramos con noticias sobre ella en el periódico, la radio, la TV y el Internet. Muchos de nuestros familiares han muerto, dejándonos un hondo pesar por su desaparición física. El no poder volver a verlos, al menos en esta tierra. Las diversas religiones se han dado a la tarea de buscar una explicación de la misma. Budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, etc. Todas tienen su punto de vista acerca de ella. Algunos cifran su esperanza en una reencarnación, otros en la de la resurrección, y para otros simplemente es el fin de todo. El propósito de este estudio es hacer un pequeño análisis en cuanto al tema, partiendo desde una base. Creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y que ese, como autor de la vida, conoce a profundidad lo relacionado con el tema, pues es Él quien la da y quien la quita. Analizaremos el significado de la muerte, los tipos de muertes que hay y qué hay más allá de la muerte y si en realidad hay algo. Les ruego que nos acompañen por este fabuloso viaje a la tierra de lo desconocido. ¿Habrá vida después de la muerte? Muchas gracias, hermano Alirio, por esa tremenda introducción, muy grata. Nos da un ánimo tremendo para estudiar de este tema que, como lo has acabado de decir, ha creado bastante curiosidad entre las personas. Creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis vamos a conseguir el relato de la creación, a Dios como autor y creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Por qué partimos desde el Génesis? Nos podemos preguntar, o se podrían preguntar algunos amigos que no creen mucho en este relato. Pero nosotros creemos firmemente en que la Biblia es la palabra de Dios y este programa se llama Con la Biblia Abierta. Por lo tanto, debemos partir precisamente de lo que dice las Sagradas Escrituras. Sí, hermanos, porque hay personas que aún creyendo en Dios, no creen en la creación. No creen que el Señor nos creó, como lo describe la Biblia, por ejemplo, la existencia de un primer hombre, una primera mujer, como en el caso de Adán y Eva. Se lo atribuyen a un mito, una leyenda, un cuento de hadas, banalizando pues el hecho de que el Señor nos creó como tal, ¿no? Y antes de comenzar o continuando este estudio, tenemos que hacer énfasis que el hombre fue hecho por Dios. Somos criaturas de Dios. Fuimos creados por un ser divino, que no somos el resultado de una evolución biológica, ni de una explosión cósmica, ni que nacimos por casualidad de la vida, sino que simplemente pues hay un creador, hay un ser supremo que nos hizo. Y nosotros los cristianos debemos creer en eso, especialmente en las palabras de Cristo, porque el Señor nos los dijo. Yo quiero invitar a nuestro hermano Alirio a que lea Mateo capítulo 19, versículo 4. Recuerden, amigos y hermanos, estamos en el programa Con la Biblia Abierta. Necesitamos que tengan sus Biblias. Y vamos a considerar dos pasajes importantes con respecto a lo que Cristo nos enseñó. Mateo 19, 4 y Marcos capítulo 10, versículo 6. Leamos pues. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ahí vemos claramente, hermanos, que Jesucristo nos está diciendo y está reafirmando y confirmando dos cosas importantes. Él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Jesucristo nos lleva, o las palabras de Cristo, en primer lugar, nos lleva al principio. Hubo un principio de todo. Hubo un principio de esta tierra,
un principio de una pareja humana. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Haciéndonos ver que la primera pareja humana en verdad existió, en verdad estuvieron Adán y Eva, tal como lo narra el Génesis, puesto que él también dice, ¿no habéis leído? ¿Y cuándo lee uno? Cuando uno va a unos textos, cuando uno va a unos escritos. ¿Y a qué escrito se está refiriendo ahí Jesús? Pues precisamente al escrito del Génesis. Exactamente, al Bereshit, al principio de las cosas. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 17, versículo 26, nos vamos a conseguir que el Señor dice, o el Espíritu Santo dice lo siguiente a través de la inspiración del libro de los Hechos. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y así hemos leído la palabra de Dios. Esta nos afirma, número uno, que el hombre fue hecho por Dios. Lo dice el mismo Cristo, y para los que seguimos sus enseñanzas, pues nos aferramos a sus palabras y creemos fielmente en lo que Él nos ha trazado. Marcos capítulo 10, verso 6, reafirma una vez más el principio anteriormente dicho en el Evangelio de Mateo. Dice, pero al principio de la creación, como lo estaba explicando el hermano Yalmar, varón y hembra los hizo Dios. Entonces no debe haber ninguna duda, hermanos y amigos que nos están escuchando. Si usted cree en Dios, usted debe creerle a Dios. No basta solamente en tener fe en Dios, debemos creerle a Dios, y creerle a Dios es por medio de su palabra. Si Dios nos dice a nosotros que hubo una creación, si Jesús nos dice a nosotros que hubo un principio, que hubo una creación, si Jesús nos reafirma que al principio varón y hembra los creó, es porque es así. Es imposible que Dios mienta. No le crea usted al mundo, no le crea usted a las filosofías diversas que existen en nuestra educación. Créale, por favor, créale a Dios, que es la autoridad en este tipo de materia. Inclusive, hermanos, es más lógico creerle a Dios. ¿Por qué? Porque creer que nosotros, por ejemplo, los hombres, seres, diríamos, físicamente perfectos, tenemos órganos, tenemos como los ojos, el cerebro, el corazón. Es una creación perfecta. De la unión de un hombre y una mujer se forman huesos, uñas, pelo, ojos, boca, brazos, piernas. Nosotros, es ilógico pensar que un ser como nosotros, tan especiales, nacimos de la nada, o nacimos de la casualidad, o salimos de una explosión cósmica, o salimos de ninguna parte. O sea, es más lógico creer, hermanos y amigos que nos escuchan, en que fuimos creados por un Dios todopoderoso que nos creó, que nos diseñó perfectamente, a creer que salimos de la nada. Bien, amigos, ahora nos vamos a una pausa musical y al regreso tenemos mucho más acerca del tema de esta noche. No se parten. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. 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 Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre.
por siempre, por siempre, siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir. Bien amigos, continuamos con su programa Con la Biblia Abierta. El tema de esta noche, la muerte. ¿Habrá vida después de ella? Yalma, por favor, sigue contándonos. Sí, Alberto, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos aquí para compartir con nuestros amigos de esta parte importante, este tema tan importante en el estudio de las Sagradas Escrituras. Lo primero que tenemos que analizar, Alirio, Osvaldo, es que el hombre, lo que es el hombre. El hombre, según la palabra de Dios, es un ser tricótomo. Y de repente, amigo que nos escucha, usted podrá preguntarse, ¿qué es eso de un ser tricótomo? Bueno, el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Dónde encontramos eso en la Escritura? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, según el apóstol Pablo, nosotros tenemos que cuidar todo lo que somos: espíritu, alma y cuerpo. O sea que somos un ser integral. Generalmente pudiéramos pensar que somos solamente cuerpo, pero no es así. Y como pensamos que solamente somos cuerpo y que este cuerpo, según dicen, vive una sola vez, y después de esto se vuelve polvo, se vuelve gusano, como quieren decirlo, entonces no valoramos el resto de lo que somos. Generalmente nosotros creemos que somos cuerpo, y el cuerpo, pues como va a desaparecer, como ya deja de existir, entonces lo tratamos como mejor nos parece. Quiere decir entonces que descuidamos lo demás, el resto de lo que somos: alma, espíritu. Esas cosas no las tomamos en cuenta porque precisamente pensamos que solamente somos cuerpo. Pero quiero decirle, amigo, hermano, que nos escucha, no somos no somos un ser corporal solamente. Nuestra alma y nuestro espíritu vive en nuestro cuerpo. Somos alma, somos espíritu, no solamente cuerpo. Entonces, como el cuerpo hay que cuidarlo, el alma y el espíritu también hay que cuidarlo. Como estamos estudiando la Biblia y como tenemos que tener la Biblia abierta, es bueno que definamos qué es lo que es el cuerpo según la Biblia, qué es lo que es el alma según la Biblia y qué es lo que es el espíritu según la Biblia. Entonces vamos a la definición de cuerpo, Alirio. El cuerpo es el elemento que Dios creó para el hombre, para que el espíritu del hombre, aunque no es parte de la definición que estamos dando, pueda habitar en él. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. El ser integral del hombre lo conforma también el cuerpo. El cuerpo es de importancia dentro del plan de Dios en esta tierra donde Él nos colocó. De allí, pues, el énfasis que tiene la Escritura de que el cuidado del cuerpo, la alimentación del cuerpo y todas aquellas cosas relacionadas con el cuerpo fue creado perfecto. La muerte no existía en ese entonces cuando Dios creó al hombre. Lo creó para vivir, no lo creó para morir, porque morir no formaba parte del plan de Dios en la primera creación. Por lo tanto, pues, Dios quiere que el cuerpo viva. ¿En qué parte de la Escritura podemos encontrar la definición de cuerpo? Eso está en Génesis capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Es interesante esto de que el hombre fue formado del polvo de la tierra. La gente no quiere creer en esa realidad bíblica, pero cuando el hombre precisamente peca, y más tarde vamos a hablar un poco de eso, una de las consecuencias que trajo este pecado de Adán y Eva allá en el Edén fue lo que dice el Señor allá en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y está más que demostrado que el hombre vuelve al polvo. Podemos levantar o abrir una tumba o un sepulcro con muchísimos años de una persona enterrada, ahí lo que vamos a encontrar es puro polvo. De manera que si el hombre vuelve al polvo como Dios lo dijo, es porque el hombre fue formado del polvo como Dios lo dijo. Así es, y es lo que la Biblia afirma, es lo que creemos. Científicamente hablando, inclusive podemos demostrar nuestra relación íntima con la tierra, diríamos con el polvo. Si nosotros nos analizamos de una manera biológica, de una manera química, nos vamos a conseguir que dependemos de la tierra, somos tierra, somos vitaminas, somos minerales, somos oligoelementos, y todas estas cosas están en la tierra, de tal manera que inclusive dependemos de ella. ¿Por qué? Porque todas estas vitaminas que nuestro cuerpo necesita y que nuestro cuerpo tiene, vienen de la tierra, no vienen de otro lugar, vienen de la tierra. Por eso necesitamos que nuestros alimentos vengan de allí, porque de allí venimos. Entonces, cuando Jesús dijo, al principio los creó, al principio los formó, al principio los hizo, varón y mujer, está haciendo alusión a esto, a lo que dice el Génesis. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces el cuerpo, Alirio y Osvaldo, el cuerpo fue formado del polvo de la tierra, como lo queramos imaginar. Pero el hombre, Dios agarró un poco de tierra y formó lo que conocemos nosotros como el cuerpo del ser humano. Su principio activo, ya, el principio activo del cuerpo del hombre es de la tierra. Eso está comprobado. De tal manera que, como decía anteriormente, dependemos de ella, porque nuestro principio activo, nuestro principio, diríamos, químico, físico, biológico, está en la tierra. Eso nadie lo puede dudar. De manera entonces que ya definimos lo que la Biblia dice que es el cuerpo. Ahora vamos a dar la definición del espíritu, Alirio. Vamos a dar la definición del espíritu, el concepto que nos da a nosotros la palabra de Dios. Es interesante porque en el hebreo la palabra es ruah y tiene que ver con hálito, aliento, viento, brisa, espíritu. Se utiliza también por analogías para temperamento y indica el elemento de vida en el ser humano en algunos pasajes de la Escritura. El espíritu es necesario para que el cuerpo pues tenga la habilidad para moverse. Podemos definir espíritu también como aquella parte del hombre que permite tener una relación con Dios, con el Creador. Así podemos entender Génesis capítulo 1 verso 26, que dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que el hombre iba a ser un ser espiritual, pues como dice en Juan capítulo 4 verso 24, Dios es espíritu. Eso es correcto, Alirio. Mucha gente cree que cuando dice que Dios formó al hombre a nuestra imagen y semejanza, piensan en la carne del hombre, en el cuerpo. Pero ahí claramente, como usted acaba de decirlo, está hablando de la parte espiritual del hombre. El hombre le fue dado por Dios un espíritu, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que acabamos de leer, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Lo que sopló entonces, ese aliento, es lo que nosotros podemos definir como el espíritu. Dios dio el espíritu al hombre. Entonces, y lo hizo un ser vivo, pues. Ese proceso, ese milagro divino, hizo al hombre
un ser vivo. Sí, en la parte del ser vivo la vamos a analizar más adelante cuando estemos estudiando lo que es el alma, porque El hay alma, que hacer, exactamente. porque vamos a aprender aquí lo que es alma y espíritu, porque mucha gente cree que alma y espíritu es lo mismo. Sí. Y no es lo mismo, eso es lo que vamos a definir ahorita. Por lo pronto tenemos entonces que el cuerpo viene del polvo. Dios sopla sobre ese cuerpo un aliento de vida al cual vamos a llamar espíritu. La unión de ese cuerpo y ese espíritu es lo que nosotros vamos a llamar vida. Entonces ahí viene la definición de alma a Alirio y Osvaldo. Alma, Alirio, por favor. Sí, el alma es el resultado de la vivencia que coloca el Espíritu de Dios en el cuerpo del hombre. A partir de ese momento, todo lo que el hombre experimenta, desde la activación de sus funciones hasta el día en que muere, todas las vivencias contenidas allí van a formar su personalidad, van a formar sus criterios, el alma, porque la Escritura dice que como el hombre, como es su alma, así es el hombre, como él piensa, así es. El alma está muy vinculada a todos los procesos sensoriales que el hombre tiene, sus pensamientos, sus criterios, porque es a partir del momento de su concepción, cuando él se forma como tal, Dios pone el espíritu del hombre en ese pequeño óvulo que va creciendo y el hombre comienza a ser un alma viviente. Todas las impresiones contenidas allí hasta que el hombre muere forjan su personalidad. Por eso es que el alma es juzgada, porque ella contiene todos los actos y todos los eventos de la vida del hombre. Sí, de hecho, la palabra alma viene del hebreo nefesh, que significa eso, vida, significa ser. Entonces, en un sentido, el hombre es alma, pero también en otro sentido, el hombre tiene alma. Es alma porque es un ser vivo, y tiene alma porque es algo que viene cuando el cuerpo y el espíritu se unen. Cuando espíritu y cuerpo se unen, hay vida. Cuando espíritu y cuerpo se unen, hay alma. Es lo que no entendemos. Y por eso decía en el principio de la introducción del programa, nos concentramos en el cuerpo solamente. Y tenemos que entender que no somos seres espirituales depositados no somos seres corporales con un alma. Somos un alma que está en un cuerpo. Eso es lo que tenemos que entender. El cuerpo, por supuesto, es temporal, pero el alma es eterna. Entonces, como dijimos, esa palabra es muy interesante. El alma representa esa existencia, ese ser de la persona, lo que tú eres dentro, tus emociones, tus sentimientos, cómo te sientes, cómo piensas, cómo eres. Esa alma es la que el Señor quiere cuidar, y por esa alma es la que Jesucristo dio su vida. Bueno, entonces vamos a resumir las definiciones para estar claro, para que la gente esté clara. Cuerpo es la parte material que vemos en nuestro organismo. La parte física. Parte física. Espíritu es la parte que nos permite tener una relación con el Creador. Es lo que nos puede hacer que el ser humano podamos adorar en espíritu y en verdad. Y el alma es el resultado de la unión entre el cuerpo y el espíritu. Cuando el cuerpo y el espíritu se unen, eso significa que hay vida, entonces hay alma. Eres un ser viviente. La otra definición que vamos a dar ahorita es la definición de la palabra muerte. La palabra muerte viene del griego thanatos. Significa simplemente separación. Separación. No significa dejar de existir. Correcto. Necesariamente. Y en la Biblia encontramos tres tipos de muerte. Encontramos la muerte espiritual, que es la separación entre el hombre y Dios aquí en la tierra. La muerte física, que es la separación de cuerpo y espíritu. Y la muerte segunda. La muerte segunda, que es la separación eterna entre el hombre y Dios. Y tiene que ver las tres muertes con lo que estamos hablando. Sería interesante para nosotros poder tener unos detalles más específicos acerca de esto, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección.
Así es, hermanos, fíjense que yo quedé con una duda con respecto a la muerte, en este caso el espíritu, porque habíamos hablado de que el cuerpo vuelve a la tierra, pero ¿a dónde va el espíritu? Quizás más adelante podamos resolver esta incógnita para todos los que nos están escuchando. Seguro que sí, Alberto. La Biblia habla de todo eso. Bien, amigos, es realmente interesante, así que quédese con nosotros. Al regreso tenemos mucho más para usted. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Hoy escúchenme muy bien, siempre tengo una canción para el Salvador que murió. Ya bien satisfecho estoy por tomar la decisión de seguir en todo a Jesús. Camino con él. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Camino con él. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Desde que con él estoy, tengo mucho que decir del camino y de la verdad. Y en él lo encontré, ya jamás lo dejaré. Quiero siempre estar con Jesús. Camino con Canten siempre su alabanza. Sigo yo camino con él. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Siempre con él caminaré, siempre con él. 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 Hoy escúchenme muy bien, siempre tengo una canción para el Salvador que murió. Ya bien satisfecho estoy por tomar la decisión de seguir en todo a Jesús. Camino con él. Canten siempre su alabanza. Siempre camino con él. Canten siempre su alabanza. Siempre camino con él. Canten siempre su alabanza. Canten siempre su alabanza. Siempre con él caminaré, siempre con él. 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 Con él. Cristo sabe tu vivir. Cristo. Seguimos con su programa Con la Biblia Abierta. Estamos hablando acerca del tema de la muerte. Muchos tenemos un conocimiento, digamos, un poco de conocimiento acerca de la muerte, pero tenemos entendido que en la Biblia hay varios tipos de muerte. Quizás eso, algunas personas no tengan ese conocimiento completo y es ideal que en este momento lo tengamos. Yalma. Como dijimos en el segmento anterior, la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. En la Biblia encontramos tres tipos de muerte. La muerte espiritual, que es la separación entre el hombre y Dios, mientras que estamos aquí en esta tierra. La muerte física, que es la separación entre cuerpo y espíritu. Y la muerte segunda, que es la separación eterna entre el hombre y Dios. En este momento vamos a comenzar a analizar cada uno de esos tipos de muerte. Vamos a analizar la muerte espiritual. ¿Por qué analizar la muerte espiritual?
porque es la primera muerte que ocurrió. ¿Cuándo? Vamos allá a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. ¿Lo puede leer, hermano Alirio, por favor? Del 15 al 17. Génesis 2. 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, ahí vemos claramente cuando Dios le dice a Adán, le dice: no coma de este árbol que está en el medio del huerto, porque ciertamente el día que de él comieres, vas a morir, vas a morir. Y todos sabemos lo que pasó y lo podemos allá encontrar en Génesis capítulo 3. No lo vamos a leer completo por razones de tiempo, pero usted lo puede encontrar, amigo que nos escucha, allá en Génesis capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás es mentiroso y él necesitaba que el proceso del tanatos, de la separación de Adán y Eva de Dios, se diera, y por eso en el principio su propósito desde el principio fue rebatir, negar el mandato divino, inducir a Adán y Eva a que desobedecieran. Satanás sabía que cuando si Adán y Eva desobedecían, iban a morir. Él mismo experimentó la muerte espiritual cuando fue separado de Dios, y él sabía que engañando a Adán y Eva, ellos también iban a morir, iban a ser separados. Ellos iban a desobedecer. La idea era desobedecer la palabra de Dios para que ellos, una vez concretada la desobediencia, acarrearan la muerte. Hermano Lirio, ¿qué nos puedes comentar con respecto al punto? Efectivamente, la muerte llegó, pues, la separación, y astutamente el enemigo interfirió, que es el inicio prácticamente del proceso de la guerra que el maligno pues inicia contra Dios y contra la humanidad, induce, que es el segundo proceso, a Eva a pecar. Eva cede ante el pecado y pues Dios emite su sentencia, se cumple la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Se inicia la separación, ellos son separados de la presencia de Dios. Alirio, quiero también hacer una aclaratoria aquí, porque hay mucha gente que se pregunta acerca del fruto, y hay enseñanza que dice que este fruto fue la relación sexual entre Adán y Eva, cosa que la Biblia niega totalmente, puesto que uno de los mandamientos de Dios, la gente piensa que el único mandamiento que Dios dio en el Edén era el de no comer del fruto del árbol prohibido, sí. Pero había otro mandamiento que era multiplicarse. Dios había dicho al hombre: fructificar la tierra. Sí, multiplíquense, llenad la tierra. Y la manera que Dios mandó o creó al hombre de multiplicarse precisamente por la relación sexual. De manera que si Dios dice multiplíquense, Dios está diciéndole a la primera pareja: ustedes tienen que tener relaciones sexuales para poder tener más hijos, porque esa es la manera que Dios ha puesto para que nosotros nos podamos procrear. Entonces la relación sexual no es el fruto prohibido, como lo quiere hacer ver alguna parte de la tradición. Claro, los únicos seres vivientes creados de una manera milagrosa
fue Adán y Eva. El resto de los seres vivientes tenían que nacer o venir a este mundo de una manera natural, no de una manera antinatural, sino de una manera completamente natural, y era a través de la unión conyugal de Adán y Eva. Ahí vendría el proceso de multiplicación y fructificación del mismo. Sí, por lo tanto, cuando Adán y Eva tenían relaciones sexuales no estaban pecando. Absolutamente, absolutamente. Y podemos acotar algo más. El hecho de la expresión de Adán cuando Eva es presentada denota pues que él está respondiendo a deseos que ya Dios había colocado en él, porque Eso dice, es correcto. esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y la Escritura dice que andaban desnudos y no se avergonzaban. Andar desnudos, y la desnudez en la Biblia es hasta digno de un estudio, porque la desnudez lleva implícito pues el acto sexual como tal. Por eso es que mirar la desnudez No es ilícito. Es ilícito ya bajo este esquema de pecado que nos introdujo Adán y Eva. Porque ya producía el morbo, el mal deseo, la laxivia y estas cosas. Entonces, pero en una relación santificada por Dios, esto pues era natural, era el proceso natural. 2 mandatos había, ciertamente, como lo dice Yalmar, el mandato de multiplicarse, y obviamente no había otra manera. Y el mandato de no comer del fruto prohibido, que fue el que nos trajo la consecuencia de la separación eterna por inducción del enemigo. Es interesante analizar también el por qué trajo esa separación, o sea, qué fue lo que vio la mujer, y dice Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. O sea, eso es lo que hoy día también hace que la gente se separe de Dios. La avaricia, el deseo de conocer más, la y codicia, más, ir más allá de lo que Dios nos ha manifestado, nos ha presentado. Una cosa importante también allí es que, de cierto te digo que el día que comas serás igual a Dios. El deseo de ser como Dios también le tentó a desobedecer, y eso le causó la muerte. En un comentario al estilo de los Midras, que hace el evangelista Juan en la primera carta, cuando comienza diciendo desde el principio, no solamente desde el principio era el verbo, desde el principio de la historia humana. Él dice, hablando de las cosas que fueron desde el principio, cuando explica el pecado, dice que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, los procesos a que fue sometido Eva y Adán, y por los cuales ellos cayeron bajo la tentación del enemigo. Eso es correcto. Entonces ahora podemos leer allá en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, una de las consecuencias graves o terribles de ese primer pecado, Alirio. Exactamente. Dios sacó al hombre y a su mujer del huerto del Edén, lo sacó delante de su presencia. Ya eso es la separación. Ahí se está cumpliendo el mandato de Dios. No solamente se cumple el mandato de Dios en lo que concierne a lo espiritual, sino que su comunión había sido interrumpida. Y la consecuencia final de eso es la muerte física, que es la separación. La separación del alma, del espíritu y del cuerpo. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, Alirio, porque ahí hay tela que cortar. Vamos a leer la escritura y dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, como lo dice el texto y como dije hace un rato, hay mucha tela que cortar aquí. Cuando Dios dice, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahí es donde precisamente entra la muerte espiritual,
para Adán, para Eva y para el ser humano de manera general. Cuando el hombre llega a conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay una enseñanza que habla del pecado original y de las consecuencias del pecado original. Y la Biblia claramente dice y enseña que es cuando el ser humano conoce entre lo que es bueno y lo que es malo, que es separado de Dios. Un niño no conoce lo que es bueno y lo malo. La gente dice, no, que el niño nace con el pecado original. Es una enseñanza que no es bíblica, puesto que la misma Biblia dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, que el corazón del hombre, el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. O sea que los padres no traspasan a sus hijos sus propios pecados. Los pecados no son Ni heredables. siquiera los pecados de Adán y Eva fueron traspasados a ese niño. Eso lo dice la Escritura en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La muerte espiritual viene producida por la desobediencia a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron echados del huerto del Edén. Fíjense, hermanos y amigos que nos escuchan, que a partir de ese momento Dios no vuelve a tener comunicación con Adán y Eva. No encontramos registro de comunicación con Adán y Eva. Pero hay un dato bien interesante. Después, en Génesis 4, vemos que Dios tiene comunión o comunicación con Caín. Dios le habla a Caín. Por lo tanto, Caín no llevaba el pecado de Adán y Eva, porque Dios tenía comunión con Caín. Luego que Caín comete el pecado, adquiere su propia muerte espiritual. Exacto. Entonces es interesante porque cada alma que peca, esa morirá. Precisamente porque cuando hablamos del alma, nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos que nos escuchan deben entender que es esa parte de tu ser en donde tú llevas tus responsabilidades, donde tú tomas tus decisiones, donde tienes tus pensamientos, donde decides. Es tu ser interior el que decide pecar o no. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu vecino, no es tu amigo. Por eso de que, no, lo que pasa es que me convencieron a que yo cometiera ese pecado. O no, es que a mi niño lo engañaron para que... No. El hombre que decide pecar lo decide él, su ser, su alma. Es responsabilidad suya. En el caso de Caín, él lo decidió. Nadie lo indujo. Precisamente pues el enemigo induce y por eso él tiene influencia sobre tu alma para que tú precisamente tomes esas malas decisiones equivocadas y caigas también en la muerte espiritual. En días pasados, mi hija me contaba que ella estaba hablando precisamente de este pasaje con algunos amigos del liceo. Y los amigos del liceo le decían, no, pero eso no es cierto. Y les voy a decir cuál es el argumento que ellos presentaron. Si una mujer y un hombre si la mujer tiene SIDA y se acuesta o tiene relaciones sexuales con un hombre y sale embarazada, el hijo trae el SIDA. El hijo trae el SIDA y le decía el amigo, ve, el hijo está trayendo el pecado del padre. Lo que yo le explicaba a mi hija es que el SIDA no es el pecado. El pecado es la fornicación que tuvieron esas dos personas. El SIDA es la consecuencia. El SIDA es una enfermedad que se puede heredar pues de padre a hijo en ese momento. O sea, el SIDA como tal no era pecado. El pecado era la fornicación. Precisamente porque el hombre atribuye solamente las consecuencias del pecado son atribuidas al cuerpo. Por eso tú puedes oír muy frecuentemente que dicen, bueno, esta persona está enferma porque Dios le mandó un castigo o algo así. No, tenemos que entender que el pecado, por supuesto el cuerpo sufre consecuencias del pecado, pero el pecado directamente ataca, destruye, separa, muere, es el alma. Porque el pecado el cuerpo ya está destinado a morir, la Biblia lo dice, está destinado para el hombre que muera una sola vez. Pero el alma no va a morir. Bueno, eso es algo que vamos a analizar en siguientes pasajes. Alirio. La muerte espiritual
es la consecuencia de la desobediencia a Dios. De eso no cabe duda, ya hemos leído varios textos de la palabra de Dios que nos aclaran eso. Pero me encanta el hecho de que Dios, en su misericordia, no podía dejarnos totalmente desamparados. Obviamente hay una promesa de vida después del castigo, pero más adelante Dios propicia una forma de apaciguar el pecado para que los seres humanos puedan seguir y tener un medio como ellos pueden permanecer en una relación con Él, aunque vivan bajo el esquema, ahora bajo la tutoría del enemigo. Y es por eso es que Dios los viste de pieles de animales. Un animal fue sacrificado por la expiación de la culpa de Adán. Ellos tienen vestido, de ahí en adelante todos tienen vestido. Se restaura en cierta forma los lazos de amistad entre Dios y el hombre, los vemos en las ofrendas de Caín y de Abel. Pero el hombre ahora es responsable por su vida espiritual. Él y su decisión tienen la consecuencia de hacer que muera para siempre espiritualmente o que viva. Eso lo vamos a ver más adelante. Fíjate, Lirio, en la urbanización donde yo vivo hay un graffiti, lo firma Acción Poética. Pero me llama mucho la atención porque el graffiti dice, estás viviendo, pero no, existes, pero realmente vives. Eso es lo que dice, existes, pero realmente vives. Y eso me hace recordar siempre que paso por ahí, en que en este mundo que nos rodea hay muchísimas personas que, aunque las vemos físicamente vivas, que están caminando, que están entre comillas disfrutando la vida, estas personas están desafortunadamente muertas espiritualmente. Como lo dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque la muerte espiritual a eso nos lleva, a estar sin esperanza y a estar sin Dios en el mundo, Osvaldo. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos muestra el Señor esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Qué produce el pecado? La muerte. No tienen esperanza, su vida física no tiene rumbo. Correcto. Comen, beben, trabajan, etcétera, porque ven que los demás también lo hacen. Su vida no tiene ningún tipo de propósitos, nacen, se desarrollan, mueren. Al final lo que queda es un triste epitafio y una amarga eternidad. Correcto. Y precisamente, vuelvo a repetir, quiero hacer énfasis en esto. Las personas dicen, comamos y bebamos, disfrutemos porque esta vida es una sola, ¿verdad? Se concentran en los deseos de la carne, el deseo del ojo, los deseos sexuales, los placeres. Se concentran ciertamente en el cuerpo. Entonces, claro, por supuesto, si tú estás creyendo que este cuerpo que tienes se va a desaparecer y que ya tú no vas a existir más nunca, ya tu existencia deja de ser, por supuesto, en cierta manera tienen razón. Aunque no tienen razón en que no tienen excusa para destruir su cuerpo porque se va a desaparecer alguna vez, pero entonces piensan que comamos y bebamos, disfrutamos, gocemos la vida porque esta vida es una sola y después de esta no hay otra oportunidad, dicen por ahí. Entonces el asunto es que sí hay otra oportunidad, sí hay otra vida. Este cuerpo es temporal, es cierto, pero algún día este cuerpo también va a ser resucitado para estar siempre con Dios. Entonces la muerte espiritual, Osvaldo y Alirio, es la separación en este instante, ahorita, en este momento, entre Dios y el hombre. Separados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Hay un dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. Usted lo ha escuchado, amigo. Así dicen. Pero tengo una noticia. Todo tiene solución, aún la muerte espiritual tiene solución. ¿Cuál es la solución? La solución es Jesucristo, quien dio su vida para darnos nuevamente, rescatarnos a tener esa comunión con el Padre. Sí, amigo que me escucha, cuando usted comenzó, cuando niño creció y comenzó a conocer entre el bien y el mal, déjeme decirle que usted murió espiritualmente. Puede ser que usted en este momento esté muerto espiritualmente. Separado de Dios. Separado de Dios.
necesita acercarse a Dios, necesita reconciliarse con Dios, y esto no hay otra manera de hacerlo sino es a través de Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, lo dice allá en Juan capítulo 14 versículo 6. Entonces, en este momento que usted puede estar pensando, ¿estaré muerto espiritualmente? ¿No estaré muerto espiritualmente? Es el momento en que usted reflexione y diga, ¿estaré vivo? ¿Estaré con Cristo? Y si es no, llámenos, escríbanos y nosotros le podemos enseñar cómo acercarse al Cristo Redentor, al Cristo Salvador. Sí, porque el asunto es que todo ser humano participa de esta primera muerte. El profeta Isaías 59, Isaías capítulo 59, 1 y 2, el Señor nos muestra que no es que Dios ha cortado su mano para salvarnos, ni ha tapado su oído para no escucharnos, sino que Él dice allí, sino que vuestros pecados, fíjense bien para los que están leyendo 59 de Isaías, del 1 al 2, dice, vuestros pecados han hecho una separación, una división, o sea, vuestros pecados nos han separado de Dios. Dice, ha hecho una división entre Dios y nosotros, entre Dios y nosotros. Entonces, todo ser humano, desde el momento de su juventud, y es lamentable, hermano Alirio, hermano Yalmar y Alberto, nuestros amigos que nos visitan, que están aquí con nosotros, nuestros hermanos que nos escuchan, es lamentable conocer que el ser humano está muriendo precozmente. ¿Qué significa eso? Recuerden que anteriormente nosotros, por lo menos yo me acuerdo, cuando yo tenía 11 años, por ejemplo, 11 años, no tenía el conocimiento del mundo que tiene ahora los niños. O sea que el alma del ser humano se está contaminando, se está muriendo antes. Los niños del ayer ya no son los niños de hoy, porque los niños de hoy se corrompen de una manera más fácil. El internet, los medios audiovisuales, la música, están matando el alma de esos niños. De tal manera que tú puedes ver un niño ya de 8, 9, 10 años en drogas, en tráfico, con armas, en la delincuencia. O sea, nuestros niños están muriendo espiritualmente de una manera precoz. Son partícipes de esta primera muerte, que es la muerte espiritual, más pronto, de una manera más pronta, lo que realmente preocupa, ¿no? Pero entonces, bueno, queridos amigos, queremos invitarlos a que nos sigan escuchando. Al regreso de la pausa estaremos hablando mucho más al respecto. Caminando en la luz. Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Compartiendo con el Padre, compartiendo con Jesús y el Espíritu Santo.
convirtiendo en un cuerpo. Caminando en la luz. Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Dulce amistad, dulce amistad, dulce amistad. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir, Cristo quiere ayudarte a ti, Cristo te ama. Bien, continuamos con su programa Con la Biblia Abierta. En este momento quisiéramos recordarles nuestras líneas telefónicas. Si usted tiene alguna duda con respecto al tema de esta noche, quiere recibir también estudios bíblicos gratuitos como ¿Qué dice la Biblia?, puede comunicarse con nosotros a través del 0412-126-1642. También tenemos el 0416-121-7054. También puede escribirnos a través de iglesiadecristo@hotmail.com. Recuerde que también contamos con nuestra página en Facebook, Con la Biblia Abierta. Allí usted puede escucharnos nuevamente, puede escuchar algunos de los programas que hemos hecho para ustedes. También queremos recordarles en esta oportunidad acerca de las direcciones de la Iglesia de Cristo en el estado Mérida. En Tabay estamos en calle Paredes, esquina con calle Miranda, diagonal a la plaza de Tabay, por donde salen los Toyotas, muy en la Mucuyalta, en este caso, en la casa 2-17. También estamos en el centro de la ciudad, en la avenida 5, entre calles 16 y 17. Estamos en el sur de la ciudad, en la urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local número 8. En Ejido estamos en la prolongación, calle El Ceibal, antigua recta, Galpón 1, a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios estamos frente a la Plaza Bolívar. También queremos recordarles la dirección, en este caso en San Juan de Lagunillas. Estamos en el sector Los Caracoles, casa P01. Estamos más abajo de la piscina. Quisiera también recordarles los números telefónicos en San Juan de Lagunilla. Tenemos el 0274 416 4059. Queridos amigos, también estamos en el Vigía. Estamos en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa, sector Campo Alegre. Continuamos, amigos, con el tema de esta noche, la muerte. También estamos en San Francisco, en Maracaibo, ¿verdad, Lirio? Así es. Urbanización Coromoto, calle 175, número 43, raya 45. A su orden, por ahí. Bueno, Alirio, ¿querías comentarnos algo? Sí. Desde el principio, cuando ya se produjo la muerte espiritual y cada vez que Dios tenía una conversación con los hombres, en el sentido legal les plantea la vida y la muerte. Y lo vemos en el Deuteronomio capítulo 30, verso 15, que dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y allí expone Dios pues una serie de criterios que son los paradigmas finales de la ley: bendición y maldición. Cuando Juan el Bautista caminaba entre los hombres y apareció pues la figura de Cristo en lontananza, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el pecado es la causa de la muerte espiritual. Y como lo dijo Yarmar, pues Cristo es la solución
para el problema de la muerte espiritual y Él te la quiere ofrecer hoy. Siempre me ha encantado esta analogía y decía Osvaldo en Isaías 59 que hay una barrera, una separación entre Dios y nosotros, una barrera donde no me permite llegar al Padre, pero Jesucristo quita esa barrera y a través de Él, por su mediación, podemos llegar al Padre. Pero esto se hace cuando obedecemos el Evangelio en las aguas del bautismo, donde amigos, ustedes dirán, no va a volver otra vez con el bautismo, pero sí, hermanos y amigos. Si usted se bautiza, Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos bautizamos para perdón de los pecados, se quita esa barrera, esa separación entre Dios y el hombre y se pone Jesucristo y podemos llegar al Padre en comunión con Él. Así es, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros comencemos una vida nueva. Es una vida nueva en Jesús, una vida cerca de Dios, una vida de restauración de la comunión con Dios, una vida que Él quiere darte ahora. Por eso que la resurrección de Jesucristo es primordial en la vida de nosotros. El Evangelio, el hecho de que Cristo haya resucitado, te garantiza a ti, amigo, te garantiza que tú vas a resucitar. El Señor nos explica en Romanos capítulo 6, nos lo dice. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sepultados, hemos sido muertos a través del bautismo, para que a través del bautismo podamos resucitar para una vida nueva. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros nos mantendríamos eternamente en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque la resurrección de Cristo venció la muerte, no solamente la muerte física de Jesús, venció nuestra propia muerte espiritual. La resurrección de Cristo nos da a nosotros nueva vida. Y precisamente porque se trata de la resurrección del cuerpo, que es la victoria sobre la muerte física, es donde tenemos que plantear en qué consiste la muerte física. Hablar sobre la muerte física, porque la muerte física es la única tragedia de tal magnitud que nos afecta sobremanera, porque mientras vivimos aquí en la tierra de donde fuimos formados, cuando la muerte física llega, produce estragos en la vida de las personas. Y Dios quiere darte palabra de esperanza, pero tenemos que comprender el hecho de la muerte física. Una de las consecuencias del pecado de Adán fue precisamente ese. Hace un rato leí que fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Ahí está hablando claramente Dios de la muerte física. En Génesis capítulo 5, versículo 5, se relata que Adán vivió físicamente 930 años y murió. Vivió físicamente. Ya hablamos de la muerte espiritual, que fue muy poco lo que duró su vida espiritual. Pero su vida física duró 930 años y murió, dice la Escritura. Dijimos hace rato que la palabra muerte significaba thanatos. Así como la vida viene producida por la unión del cuerpo y del espíritu, como dijimos en la introducción, la muerte física es lo contrario a esto, es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Santiago 2:26 dice claramente, en su parte final dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, ¿qué es lo que muere? Fíjense, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo. El cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo con el espíritu está vivo. El cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo con el espíritu hay alma. El cuerpo sin el espíritu desaparece en un sentido figurado, deja de ser vida, deja de ser alma, pero el espíritu no desaparece. En eso es que creo que hagamos una diferencia, Alirio y Osvaldo, entre espíritu y alma, porque aquí ya los términos empiezan a ser intercambiables. Están premezclados ahí, Sí. diríamos, ¿no? Esas dos frases, Sí. me pareciese que estuviesen hablando de una sola cosa. Génesis 2:7, lo volvemos a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El proceso de formación es la conclusión del cuerpo. Correcto. Y sopló en su nariz, soplar, aliento, okay, Dios le está infundiendo espíritu. Ruah. Y el hombre, ¿verdad?, llegó a ser un alma o un ser viviente. O sea, tenemos las tres fases distinguidas allí. La formación del cuerpo,
la suministración del Espíritu que le da vida y que lo relaciona con Dios, y pues la existencia misma del ser en todo lo que él va a hacer durante todo el transcurso de su vida, su alma. Él va a poder morir. Sin el Espíritu no hay alma. Sí, porque correcto. se necesita que el cuerpo esté activo. Correcto. Podemos hacer una pequeña suma. Cuerpo más espíritu es igual a un ser vivo, a un alma. Podemos hacer una resta. Tenemos el cuerpo y le restamos el espíritu. ¿Y qué conseguimos? Muerte. Una muerte. Muerte. En este caso, muerte física, como el hombre más el espíritu de Dios es igual a vida espiritual. El cuerpo del hombre sin su propio espíritu es igual a muerte física. A vida física. Sí. El cuerpo más espíritu es igual a vida física. Exacto, El eso cuerpo- quería decir. El cuerpo Exactamente. sin espíritu es igual a la muerte física. Correcto, a la muerte física, pero como cuando estábamos hablando de la muerte espiritual, que el hombre menos Dios está muerto espiritualmente, y igualmente el cuerpo sin el alma, sin el espíritu, está muerto también. Correcto. Ahora Sí. bien, si la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu, y sabemos que el cuerpo va a la tumba, ¿a dónde va el espíritu? Esa es la pregunta inicial de nuestro hermano acá, Alberto. ¿A dónde va el Sí. espíritu? Y aquí es donde se empiezan a ver una gran Una serie cantidad de de confusión. interpretaciones y confusiones, porque no hay ninguna duda, porque todos morimos y a diario vemos velorios y los cementerios a diario están sepultando gente. Eso lo estamos viendo físicamente. Pero ¿a dónde va el espíritu, Alirio? Dice el Eclesiastés capítulo 12, verso 7, lo que le sucede a dos elementos de nuestra formación. Número 1, el cuerpo. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era. De eso estamos formados, puede decirse como era. Todos nuestros elementos están allí, contenidos en la tierra. A veces yo le digo a la gente, ¿sabes que cuando tú te comes una verdura, una zanahoria, o comes quizás algún pescado, estás comiendo restos de animales y de personas que mediante un proceso orgánico de descomposición ahora forman parte de nuestro cuerpo? ¿Y el abono? Sí, sí. El Sí. abono. O sea, somos parte de un proceso orgánico de otros en cuanto al cuerpo. Correcto. Aquí estamos. Pero, fíjense, dice del espíritu que el espíritu tiene que regresar a su creador. ¿A quién más va a regresar? Ajá. El cuerpo regresa a donde pertenece. Y el espíritu, pues, regresa a su creador, que lo Dios. Eso está en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Ahora, la pregunta es, incluyendo el alma. Cuando habla del espíritu, ¿incluye el alma? Eso es una buena pregunta. Quiero leerlo como dice la palabra de Dios para todos. Dice, tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Y quiero, antes de responder esa pregunta, Osvaldo, porque hay gente que dice que cuando la persona se muere, o sea, el cuerpo va al sepulcro, pero que la persona queda como en un estado dormido. Se duerme como... Se duerme De inconsciencia. y no sabe más nada. Inconsciencia total. Y quiero que toquemos varios pasajes bíblicos y analicemos. Por ejemplo, la muerte de Raquel allá en Génesis capítulo 35, versículo 18. Si por favor, si lo tiene alguno, lo lee por favor. Génesis capítulo 35, versículo 18. Amigo, abra la Biblia, que este punto es demasiado importante para nuestro análisis. Recuerde que el programa se llama Con la Biblia Abierta. Es necesario. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Fíjense que dice, al salírsele el alma de Raquel se salió, el alma de Raquel salió, no murió su alma, salió de su cuerpo. Así es. ¿A dónde fue? Esa es la pregunta que vamos a responder más adelantico. Así es. Vamos ahora con Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 22. En este caso es el hijo de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. El que lo tiene, lo lee.
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Fíjense, ¿a dónde fue y de dónde vino el alma del niño? Es una buena pregunta. Así como hicimos hace rato, el alma de Raquel salió de su cuerpo, ¿a dónde se fue? Ahora tenemos el hijo de la viuda de Sarepta, ¿a dónde fue y de dónde vino el alma del niño? Vamos a otro texto bíblico, Osvaldo, Lucas 8:55. Así es, vamos a darle un poquito de contexto. Ahí en el versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Es algo que tenemos que enfatizar, estaba muerta definitivamente. El 54 dice, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Qué interesante, porque mucha gente dice, no, el cuerpo duerme. Ajá. Y Jesús dice, el cuerpo duerme. Sí. Pero después dice, y el espíritu volvió. Volvió. Pues lee por favor esa última partecita del Dice, 55. y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. El que estaba dormido era el cuerpo. Sí. Su espíritu volvió. ¿De dónde volvió? Esa es la pregunta. Por eso que la pequeña resta es interesante. Ajá. ¿Verdad? Cuando le restamos al cuerpo, el alma se duerme, más le sumamos el alma nuevamente y se levanta y vive de nuevo. Juan 19:30, nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A quién le entregó el Espíritu el Señor? ¿A quién lo entregó? ¿A dónde fue? ¿De dónde regresaron los otros? Lucas 23:43, Alirio. Lucas 23:43 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde iba a estar el cuerpo de Jesús hoy? En el sepulcro. ¿Y dónde iba a estar Jesús con el ladrón? En el paraíso. Entonces vemos claramente que el espíritu, ¿a dónde regresó? Al paraíso. Eclesiastés 12:7 decía, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Quién dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Jesús. Palabra autorizada. Debemos creerle a Jesús. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se refería al cuerpo. Y no se refería a que el cuerpo iba a quedarse dormido, que el cuerpo iba a quedarse descansando. Porque si no hubiera dicho, tranquilo que vamos a tener rato largo para dormir aquí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dijo usted, Osvaldo, hace rato, el cuerpo se va al sepulcro, pero la persona no deja de ser. Eso es correcto. El espíritu no deja de ser. Además, es interesante, como dijimos también hace rato, cómo aquí la Biblia usa intercambiablemente la palabra alma y la palabra espíritu, Alirio. Sí. Antes de pasar a dar la explicación, estaba trayendo a mi mente que algunos grupos religiosos que no creen en un espíritu y en un alma y que piensan que pues la muerte es aniquilación, han traducido este texto que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, de la siguiente forma. De cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es una traducción forzada y arbitraria. Primero, porque puntuaron donde no hay puntos, porque en los manuscritos originales no hay puntos, no hay coma, y todas las frases son contextualizadas, se entienden en su contexto. Y en el contexto en el que Jesús está hablando, pues está hablando como un rabí que conoce doctrina sobre el seno de Abraham. Y es por eso que le da esta luz de esperanza al ladrón a su lado. Entonces Jesús iba al paraíso. Una de las cosas que
quería enfocarles es que el alma está vinculada con los dos mundos de tal manera que ella lleva la parte más difícil. Porque por un lado, por ser de naturaleza espiritual, se relaciona con el espíritu que se le dio al principio, y por otro lado, por habitar en el cuerpo, se relaciona con todos los hechos que tienen que ver con el cuerpo, de forma tal que el alma puede transmitir mediante los impulsos que el cuerpo genera, pues lo que ella siente. Fíjense, el alma del salmista dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, allí pues todo lo que el hombre es en su naturaleza integral, pero él comienza con el alma, diciendo pues que su alma bendiga a Dios, es una conexión de su alma con su espíritu. En una ocasión, en una de las parábolas de Jesús, él está enseñando y dice acerca del hombre rico, dice lo siguiente: haré y derribaré graneros, tendré más bienes, y le diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes para ti para muchos años, alégrate y regocíjate. Entonces vemos que en ese sentido el alma también se vincula a los hechos de la tierra. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. El salmista David habla del espíritu contrito y humillado. Por eso vemos que en ese sentido, pues, alma vinculada con los hechos de los cielos o con los hechos de la tierra, tienen esa explicación por los nexos que tiene por habitar en el cuerpo donde está, donde hay una naturaleza de tipo espiritual que se relaciona con Dios y una naturaleza de tipo terrenal que se vincula con la tierra. Y de allí viene la forma intercambiable que se usa en los términos. Pero cuando la Biblia especifica acciones concretas para el espíritu y para el cuerpo, también hace la diferenciación para el alma. El alma es lo que somos. Entonces, hermano Alirio, de aquí en adelante vamos a empezar a usar el término de manera intercambiable. Espíritu o alma. Exacto. Pero la respuesta no hemos dado aún con la respuesta a la pregunta: ¿a dónde va el espíritu? ¿A dónde va el alma? Como dijimos que íbamos a usar el término intercambiablemente. Salomón dice: y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Volver a Dios significa ir al lugar que Dios ha determinado para todas estas personas que mueren, de donde regresaron cada uno de los espíritus o almas intercambiablemente usados en los textos anteriores. Le voy a repetir, amigos, los textos para que usted lo anote en un cuadernito y lo tenga ahí. Pues dice, usamos Génesis 35:18 con la muerte de Raquel, Primera Reyes 17:21 al 22 con el hijo de la viuda de Sarepta, Lucas 8:55 con la muerte y resurrección de la hija de Jairo, la muerte de Jesús en Juan 19:30, la muerte del ladrón en la cruz o la próxima muerte del ladrón en la cruz en Lucas 23:43, y ahorita estábamos con Eclesiastés capítulo 12:7. Volver a Dios significa ir al lugar que Dios ha determinado para todos aquellos que mueren físicamente. Su espíritu, recuerden, separación entre cuerpo y espíritu. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu vuelve a Dios. ¿A dónde van los espíritus de la gente que parte? Antes de responder esta interrogante tan importante, bueno, es necesario que estemos conscientes que el hombre no deja de existir en el momento de la muerte física, no deja de existir. Un famoso sabio por ahí dijo que el hombre nace sin decidir nacer, vive sin decidir cómo vivir, pero cuando muere decide no querer morir. ¿Qué te parece, Alirio? Entonces, importante, ¿dónde es el destino? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? En una de las profecías que se hizo sobre Jesús acerca de su muerte, el salmista planteaba, decía: porque no dejarás que tu santo vea muerte ni que su alma se quede en el Seol. El Seol, que es el equivalente hebreo a una palabra que se usa en el Nuevo Testamento, que es griega, que es Hades, es el lugar
es el lugar donde van los muertos. Bien sea que la gente le llame Sheol, o que le llame Hades, o que le llame el seno de Abraham, son los nombres bíblicos, pues, que se utilizan al respecto. ¿Podría decírsele paraíso también a este lugar, hermano? También, en el Hades hay no dos compartimientos, porque no se puede denominar así, sino que hay dos estados. Dos estados. Un estado de plena comunión con Dios, ¿verdad? Que es el llamado el seno de Abraham, y un estado que es el estado de encarcelamiento o tormento, donde están las personas que están separados de Dios. Ok, Alirio. Muy bien, pero este programa se llama Con la Biblia Abierta. Así es. Y tenemos que decirle a la gente bíblicamente dónde estamos nosotros, dónde nos estamos afincando o dónde nos estamos sosteniendo esto que estamos diciendo. El basamento es importante en este yo quiero, en primer lugar, sí, de hecho se llama Hades, no dejarás mi espíritu en el Hades, dice el Salmo, como lo dijo Alirio. También el apóstol Pedro lo vuelve a decir en Hechos capítulo 2. Pero mucha gente dice, no, es el Hades, y porque es una palabra griega. Sí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Qué otro idioma pueden usar? Y Dios puede hacer uso de cualquier palabra para llevarlo al ámbito espiritual. Por ejemplo, la palabra eclesía, que transliterada nosotros lo conocemos como iglesia, significa simplemente una asamblea. Puede ser una asamblea donde se reúnen los santos de Dios, o una asamblea de diputados, una asamblea comunal, o una asamblea de malhechores. Sí. Pero la asamblea significa eclesía. La palabra diácono en griego, transliterada ministro o servicio, también lo usamos de esa manera. Entonces no tenemos por qué. Hay mucha gente que dice, no, Hades, eso viene de la mitología griega, y casi que le muestran, por decir algo, la cruz a Drácula. O sea, se espantan porque se usa esa palabra. No importa. Hades es el nombre autorizado que Dios o Jesucristo le da al espíritu, al sitio donde van los espíritus. Decía Alirio hace rato, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, vamos a leer Hechos capítulo 2 porque es importante ese texto. Por favor, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante, dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades. O sea que el alma de Cristo, el espíritu de Cristo, cuando dijo entregó su espíritu fue al Hades. Lo está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, también por el profeta David. Su espíritu fue llevado al Hades, y él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que el paraíso está en el Hades. Ahora bien, cuando Juan escribe el Apocalipsis, allá en el capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi el altar, vamos a leer el 8. Dice así: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, ¿qué dice? Le seguía. El Hades sigue a la muerte. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Qué vio Juan? Las almas de los que habían sido muertos, no están dormidos. Juan vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y dice el versículo 10 que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gente que está despierta, gente que está viva, gente que está viva espiritualmente, viva, gente que está clamando. La muerte, el Hades le seguía. Lo que continúa, la muerte. Cuando una persona se muere, su cuerpo va al sepulcro, su espíritu va a Dios. Dios lo envía a un sitio llamado Hades. Ese sitio sigue a la muerte, y en el Hades estaba Cristo ese día que fue. En el Hades estaba el ladrón,
y en el Hades está otras personas importantes que vamos a analizar a continuación. Sí, es interesante también saber que en el juicio final también aparece como protagonista el Hades. La Biblia nos explica en Apocalipsis capítulo 20, en pleno proceso de juicio final, en el versículo 13, Apocalipsis 20, 13, y el mar entregó los muertos que habían en él. Fíjense, el mar entregó, o sea, las personas que habían muerto en el mar fueron entregadas, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué quise hacer toda esta introducción antes de ir al texto por excelencia? Palabra de Cristo, Lucas capítulo 16. ¿Pero por qué quise hacer toda esta introducción? Porque si nosotros leemos solamente Lucas 16, desde el 19 en adelante, la gente va a pensar que estamos creando una doctrina sobre ese texto nada más. Y quería ir a estos otros textos bíblicos antes de adentrarnos a ese texto de Lucas, que es importante porque es palabra de Cristo. No podemos olvidarnos eso. El Señor mismo, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos va a decir para dónde van los espíritus después que se separan de sus cuerpos en la muerte física. Adelante, Alirio. Y bueno, vamos a ir al texto bíblico de Lucas 16. Vamos a leerlo, que es un texto importante para nuestra interpretación sobre el Hades. Dice, había un hombre rico, Lucas 16, versos 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, del 19 al 31. Qué texto excelente. Me encanta este texto del Señor Jesús. No es una parábola, porque Jesús en las parábolas nunca dio nombre de alguna persona. Aquí da el nombre de Lázaro. Y aún cuando la gente lo considera parábola, aún considerándola como tal, Jesús nunca hizo uso de mitología ni de fábula para comparar algo. Si Jesús hacía uso era de algo real, como la parábola del sembrador, como la de semilla de mostaza. Pero ciertamente esto no es una parábola, esta es la información fidedigna del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, acerca de a dónde van los espíritus cuando la gente muere. Exacto, fíjese. Hay detalles que vinculan el alma de los que ya están redimidos y de los que están condenados con hechos que ellos conocían previamente acá. Fíjense, Abraham, el mendigo o Lázaro está en el seno de Abraham, no se dice qué hace, salvo que
la percepción del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual, aunque no hay el traspaso de un lugar a otro, la percepción existe, se pueden ver pues el uno al otro. El que está en el tormento afirma que tiene tormentos y afirma que tiene sed y afirma que donde está Abraham hay un elemento que nosotros conocemos aquí en la tierra. Vamos por parte entonces, para que nuestros amigos que nos están escuchando vayan entendiendo. El espíritu de las personas cuando se separan de su cuerpo, cuando mueren físicamente, van al Hades. Vimos que es el sitio donde fue el rico y donde fue Lázaro. El rico dice en el versículo 16-22, aconteció que murió, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y en el 23 dice que también murió el rico, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos y vio al mendigo de lejos con su percepción espiritual, como acaba de decir Alirio. Entonces tenemos que el espíritu va al Hades, bien sea de los justos o de los injustos, bien sea de los que disfrutaron esta vida o de los que pasaron trabajo. Ahora, más tarde definiremos eso. Pero el espíritu de todos los hombres van a este sitio llamado el Hades, donde hay dos compartimientos. Recordemos que es un sitio espiritual, pero para entenderlo, vamos a describirlo como lo dice el Señor Jesús. Hay dos compartimientos. Uno que es el seno de Abraham, que también podemos llamar paraíso, que fue donde fue Jesús, el ladrón, y donde está Abraham y donde está el mendigo, Lázaro. Y hay otro sitio que entonces que es tormentos, que es donde está el rico, y el rico está clamando porque está sufriendo en ese sitio. Dos estados que van a garantizar, que van a determinar el final, o el lugar final después de este cuerpo. El asunto es que partimos de este cuerpo y vamos a ir al Hades. Entonces la información más importante que yo quisiera que nuestros amigos que nos escuchan, que nuestros hermanos que están pendientes de este programa, es que nos garanticemos el lugar donde vamos a estar. Si partimos de este cuerpo, ¿qué nos garantiza a nosotros, verdad? Debemos garantizar que nuestra alma va a ir al lugar de consuelo, pero también Jesús garantiza en esta historia, en esta enseñanza, que los que parten sin Cristo van al lugar de tormento. Entonces hay dos estados, tormento o consuelo, y es allí donde debemos profundizar nuestro deseo en dónde queremos estar mientras estamos aquí en este mundo. Así es, y estos dos estados de los que hablaba Osvaldo ahora contienen en el alma de los individuos que parten, bien sea porque van al seno de Abraham o porque están en el lugar de tormento, lo que habían aprendido su alma durante su estancia aquí en la tierra. Por eso él habla de la sed, por eso habla del agua, por eso habla del tormento. O sea, tiene recuerdos de cosas que él vivió y que está viendo que disfruta la persona allá. Y no solamente eso, sino que también tiene cargas, tiene preocupaciones con respecto a la familia que tiene por la magnitud del castigo que recibe. Él no desea eso para su familia. O sea, es la contraparte de lo que podría pensar un bienaventurado. Entonces, Alirio, podemos decir con aplomo que el espíritu de la persona que parte o el alma de la persona que parte sigue teniendo memoria, sigue teniendo de alguna manera una comunicación, pero allá en el seno, allá en el Hades, aún entre tormento y seno de Abraham hay una comunicación porque la vemos. Tiene preocupación. Sí. Tiene preocupación. Siente. Él dice que está siendo atormentado. Sí. Y fíjate, me gusta el texto de Apocalipsis capítulo 6, en el verso 9, porque dice que cuando se abre el quinto sello, vi bajo el altar, o sea, ya ahí nos da una idea de que en el altar de Dios, debajo del altar de Dios hay un lugar. Uh-huh. Debajo del altar de Dios hay un lugar donde reposan las almas, el seno de Abraham, ¿verdad? Las almas de los que habían sido muertos a causa de la persecución que hubo en tiempos del apóstol Juan, bajo siendo emperador Domiciano. Uh-huh.
Y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos saben, no se están matando, No. porque están llegando aquí, Sí, no, se claro. están matando. ¿Y hasta cuándo? Sí, Allá en la ahí tierra. entonces elevan a Dios una oración que se llama imprecación. Sí. Es común leerla en los salmos, es una oración imprecatoria. Dice: Señor, ¿hasta cuándo? Fíjese que el rico en el lugar de tormento le hace casi que la misma aseveración. ¿Por qué no van y le predican a mis hermanos, a mi familia? O sea, estamos hablando de un momento que él está viviendo un tiempo presente ahí. Ahí quería yo llegar porque tenemos seno de Abraham y tormentos, y el rico le dice: manda que Lázaro moje su punta de dedo en agua y venga y me la dé a mí. ¿Por qué el rico no iba y buscaba el agua? Porque no podía No pasar. podía. Ahí está la respuesta, está implícita. Sí, no se puede pasar. Eso dice, no, implícita no, explícita. Abraham lo dice. Abraham le dice: además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces eso es interesantísimo, una gran cima, en este caso un abismo. Un Ahora, abismo puesto. el sufrimiento del rico no era temporal, como muchos quieren decir, que él estaba pagando algo ahí en cierto y determinado momento y después va al cielo. Es un castigo que durará hasta que, como lo leímos en Apocalipsis, el Señor descienda con el Hades a la resurrección de los muertos. Ahora, correcto. Ahora, el rico no puede pasar allá de tormento, no se puede pasar al seno de Abraham, ni del seno de Abraham se puede pasar a tormento. Así que por mucho amor que nosotros tengamos y veamos a un familiar allá sufriendo, porque estamos hablando de algo que es presente, como dijo Osvaldo, porque el hombre le está diciendo: manda entonces gente allá a la tierra que le prediquen a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y yo me imagino que esa es la misma oración que están haciendo mucha gente hoy día, y fíjese, hermano, amigo que nos escucha, familiar suyo, hermano suyo, amigo suyo, alguien puede estar diciendo: por favor, envíeles a alguien para que no venga a este lugar de tormento. Ahora ahí surge otra pregunta, hermano Alirio y Osvaldo. ¿Por qué él pide que envíe a alguien y no viene él? Porque no puede salir, está encarcelado. Correcto, entonces ¿cómo es que la gente dice que ve a su abuelo, o vio a fulanito de tal, o vio a fulanito de tal, o vio a José Gregorio Hernández, o vio al otro? O sea, si la gente no puede salir de allá, ¿cómo es que la gente entonces ve supuestos espíritus de muertos hoy día aquí? Porque ellas ven a las ánimas. Sé que nos estamos yendo hacia otro punto, pero una respuesta cortica. Bueno, porque el enemigo usa tácticas de engaño para que la gente se condene igual que él. Según de Corintios, hermano, dice que aún el diablo se viste como ángel de luz y se disfraza como ministro de justicia. Entonces, si usted ve, no, que se me apareció fulanito de tal, ese no es fulanito de tal. Si ya está muerto, está en el Hades. El que se le apareció es un ángel del diablo, que aún el mismo diablo se disfraza como ángel de luz y su ministro de justicia igual, bien sea ministro de justicia terrenales o espirituales. Por supuesto, si tiene la capacidad de tener apariencia de ángel de luz, eso es lo que representa allí, ¿no? Se viste como, o sea, vamos a ver, tiene apariencia del ángel de luz. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, por lo menos si mi abuela murió y yo estoy invocando el espíritu de mi abuela y yo estoy adorando el ánima de mi abuela, la pregunta: ¿conocía el diablo la apariencia de mi abuela? ¿Sabía el diablo cómo era mi abuela? Claro que sí. Entonces, si él conocía la apariencia de mi abuela, puede vestirse con esa apariencia y hacerme creer que es mi abuela la que me está hablando o me está apareciendo. O el diablo o cualquiera de sus ángeles. Eso es sí. Alberto, iba a preguntar algo. Interesantísimo este punto. Pregunta, Alberto. Estando en el Hades, ¿no? Ya estando el espíritu en el Hades, no puede salir, ¿verdad? Entonces, digamos que allí está para vida eterna o para muerte, para condenación. ¿Es así?
Sí. Aún no hemos llegado a la muerte segunda. Ujú. Esa es la tercera muerte de cual vamos a hablar de hacer en el próximo programa, El porque próximo programa. aquí hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Pero sí, cuando la persona decide partir de aquí, o no, la persona no decide partir de aquí. Cuando Dios decide que la persona parta de aquí, ya lo que hizo en el cuerpo es lo suficiente. Según de Corintios 5:10 dice, hablando del juicio final, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, no separados del cuerpo. Es la vida física. De manera que puedo hacer también otra pregunta, Lirio y Osvaldo. Si yo tengo un familiar que lamentablemente se fue sin Cristo, ¿podré yo hacer algo aquí en esta tierra para poder sacarlos de ese tormento que estamos conociendo pueda estar padeciendo? Absolutamente nada. No, no se puede hacer nada. Hacer nada. Ya Es que, todo lo que se hizo en vida se hizo. Según de Corintios 5:10. por eso la religión tradicional inventó, creó la forma, ¿no? Que supuestamente nosotros tenemos que orar por los muertos y rezar por los muertos para que ellos pasen a la vida eterna, para que sean recibidos en la presencia de Dios. Porque la muerte física, queridos amigos y hermanos, nos causa a nosotros un estupor, un golpe, un trauma. Porque nosotros no queremos morir. Como dije anteriormente, nosotros en el momento, no sabemos vivir, pero en el momento que vamos a morir, tampoco queremos morir. ¿Me entiendes? Entonces, el destino lo determina de cómo vas a vivir tú aquí en esta tierra, cómo te vas a comportar y quién vas a ser. Entonces, decía que como decía la introducción, el hermano Alirio lo decía en la introducción, es un momento muy difícil para nosotros y nosotros de alguna manera emocionalmente tenemos que estar tranquilos. De alguna manera queremos saber que nuestro ser querido que parte de este mundo está bien, y aunque haya vivido como haya vivido, la mentira del diablo es que si parte de aquí, vamos a acomodarle el lugar, vamos a prepararle el lugar desde aquí para que luego pues esté bien. Entonces eso te hace sentir bien. No, mi mamá murió, mi familia murió, él está muy bien porque nosotros estamos haciendo aquí grandes cosas, estamos invirtiendo mucho dinero para que eso se garantice. O sea que hablando claro, purgatorio, eso no existe. Bueno, definitivamente no. Sí. Definitivamente no. Yo estaba conversando en estos días con un hombre pues que defiende esta doctrina, y cuando yo le digo búscame en la Biblia donde habla del purgatorio, me cita el pasaje donde el Señor dice, bueno, si tú vas a presentar tu ofrenda al altar y en ese momento te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ve y arréglate con tu hermano primero, porque si tú no lo haces, entonces tu hermano va a denunciarte con los magistrados, el magistrado te va a echar en la cárcel y allí vas a pagar hasta la última moneda que debes. Entonces dice, ve, ahí está el purgatorio. Completamente descontextualizado. Descontextualizado. Está hablando de una reconciliación y del saldo de una deuda física, y está diciendo que ese es el purgatorio. Entonces aquí yo, en la forma en que yo viva físicamente, estoy definiendo dónde quiero ir mientras que viene el juicio final, mientras que viene Cristo por segunda vez. No hay un lugar temporal en el sentido de que si tú vas al Hades, si llegas al lugar de consuelo, ahí vas a estar siempre hasta que Cristo venga. Y si vas al lugar de tormento, ahí estarás siempre hasta que Cristo venga, porque recuerde que Cristo va a regresar y va a traer el Hades con él. Entonces no hay manera de salir de ahí. Absolutamente. Otra pregunta, hermano Alirio, es: hay gente como el rico ahorita preocupadísima porque están sufriendo, tienen tormento y no quiere que su gente que vive que aún está viviendo físicamente aquí en la tierra, vaya a ese lugar. Yo me imagino padres, abuelos diciendo, por favor, como dice el rico, por favor envíale a alguien, padre Abraham, que les testifique, que les diga para que no vengan a este lugar de tormento. Y ahorita en este tiempo hay gente haciendo lo mismo. Y la respuesta de Abraham es: tienen las escrituras. En ese tiempo, cuando Cristo estaba vivo, todavía estaba la ley de vigente. Por eso Cristo dice, a Moisés y a los profetas tienen.
El rico le replica y dice, no, padre Abraham, pero si alguien fuese de entre los muertos, de seguro van a creer. He escuchado a mucha gente que dice, ¿quién ha ido y quién ha regresado para saber si lo que usted me está diciendo es verdad? Lo ha dicho mucha gente. Es lo mismo que está diciendo el rico aquí. Si alguien se levanta entre los muertos y va y les dice, seguro van a creer. Y lo que a mí me causa un tipo de emoción es que el que fue allá y regresó, nuestro Señor Jesucristo que resucitó, nos está diciendo eso y aún la gente no quiere creer. ¿Qué le podemos decir a esta persona que nos está escuchando, Alirio? Esta persona que ahorita está pasando algún tipo de por necesidad espiritual, porque el problema más grande que tiene el ser humano no es el problema económico. El problema más grande que tiene el ser humano no es un problema moral, social. El problema más grande que tiene el ser humano es que si no se ha reconciliado con Dios y muere físicamente, va a ir a este lugar de tormento. ¿Qué podemos decirle a esa gente, Alirio? Que escuchen el mensaje de salvación, porque si hubiera radio en el Hades, por lo menos alguno de ellos diría, oye, ojalá que fulano escuche eso, aunque sea. Pero la realidad es que no hay allá. Allá simplemente impera otra condición muy distinta que la que tenemos acá. Las personas tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús, que murió y resucitó. Ese es el mensaje que nos salva, ese es el mensaje de vida eterna. Ese es el mensaje que si nosotros lo aceptamos al momento de morir, vamos a estar en el lugar correcto, en el lugar de consuelo, esperando pues la resurrección de entre los muertos, que eso va a ser tocado más adelante obviamente. Pero vamos a estar adelantados un poco. ¿En qué sentido? Que vamos a tener una comunión más plena con Dios. Una comunión más cercana. Con inquietudes, sí. Se notan las inquietudes en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Pues tenían inquietudes. ¿Por qué? Porque la promesa de que toda lágrima va a ser quitada de nuestro corazón es para el final, para el día de la resurrección. Allá nos vamos y qué alegre vamos a estar con Cristo, pero seguro vamos a estar pensando en los que quedan. Bueno, ya Dios tiene un remedio para los que quedan. Aquí está su plan, aquí está su palabra, aquí está el mensaje. Es el mensaje que tú estás oyendo ahorita a través de estas ondas hercianas, el mensaje que te está bendiciendo. Por eso es que nosotros domingo tras domingo, Alirio y el amigo que nos escucha, nosotros venimos a predicarles a ustedes, a decirles y contarles lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, porque nosotros tampoco queremos que usted vaya a sufrir allá en tormentos. Y fíjense que todavía no es ni cielo ni infierno. Eso es la segunda muerte, que lo vamos a estudiar en el próximo programa por cuestión de razones de tiempo. Pero nosotros queremos, amigos que nos escucha, que usted se vaya de aquí tomando la mejor decisión. La mejor decisión es Cristo en sus vidas. Marcos capítulo 16, 15 al 16. El Señor nos dice que vayamos y prediquemos esta buena noticia a todas las criaturas. Y nos da la solución para no llegar a este lugar. Dice, el que creyere en el Evangelio, por supuesto. El que creyere que Cristo resucitó de entre los muertos. El que creyere que vino a morir por nosotros. Que no vino a condenarnos en su primera venida, sino que vino a salvarnos. Y se bautice, será salvo. A mí me preguntaban, y me han preguntado, y me siguen preguntando, ¿salvos de qué? La respuesta la estamos dando. Salvos del lugar de tormento. De eso vamos a ser salvos, temporalmente de ese lugar de tormento. Salvos de esta vida también, porque esta vida necesitamos ser salvos de ella. Pero ahí está la respuesta. El Evangelio nos libra de ese lugar de tormento. Bueno, mis hermanos, lamentablemente el tiempo se ha acabado. El próximo domingo vamos a estudiar la segunda muerte. A partir del próximo domingo también vamos a cambiar un poco el formato del programa. Queremos darle muchísimas gracias a Alirio por haber estado presente hoy con nosotros. Gracias por su invitación. Gracias en verdad por el conocimiento impartido. También queremos pedirle a aquellas personas que nos escuchan que no duden en escribir un mensaje de texto, en escribir
un correo electrónico. Si tienen dudas acerca de este programa, que pueden entrar a la página de Facebook y descargar este programa para que lo vuelvan a escuchar. Pero por favor, háganle caso a Cristo. Cristo es el autor de nuestra vida. Él sabe, Él conoce los pensamientos de nuestro corazón y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y la necesidad apremiante es reconciliarnos con Dios. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Osvaldo, por favor, despídase, Alirio, y luego Alberto nos despide el programa. Sí, como siempre, un grato placer, un gran honor estar compartiendo con ustedes. Mi invitación final, piensen y mediten cuál sería el lugar donde llegarían si en este momento partieses al Hades. Dios te bendiga ricamente y estamos para servirles. Por mi parte, pues gracias por la invitación extendida. Una vez más, les animo y les exhorto, como Moisés al pueblo, a que busquen el camino de vida. Aunque Dios haya puesto la opción contraria, te invita a que aceptes este camino de vida. Gracias por la oportunidad de escucharnos. Que Dios te bendiga y te guarde. Así es, hermanos, también yo le doy las gracias a ustedes por estar en este su programa con la Biblia abierta, y le damos también las gracias a esa audiencia por estar con nosotros. La invitación es para que sigan escuchándonos. El siguiente domingo vamos a estar hablando sobre la segunda muerte. Entonces es la invitación abierta de parte de todos nosotros los que laboramos acá en su programa con la Biblia abierta. En la dirección de la estación, el licenciado Félix Dugarte. En el control técnico, Leonardo Capodicasa. Quien habló para ustedes, Alberto Mendoza, licenciado en Comunicación Social, productor nacional independiente, número 26225. Que el Señor los bendiga grandemente. La Iglesia de Cristo presentó su programa Con la Biblia Abierta, deseando que haya sido de bendición para sus vidas. Esperamos que vuelvan a sintonizarnos el próximo domingo a esta misma hora. Dios te bendiga.